Nuestro expositor, Alexandres Hoyos, magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master Business Administration por la Universidad de Holanda, ingeniero informático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en dirección de portafolios, proyectos de la dirección de proyectos, planeamiento estratégico, especialización en gerencia de proyectos y administración de procesos de negocios, BPM, Project Management, también la certificación de portafolio y Scrum Master. Cedo la palabra a nuestro expositor, magíster Alexandres Hoyos. Gracias. Muchas gracias, Janet. Amigos, un placer podernos conectar virtualmente en esta masterclass organizado por el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de esta sesión del día de hoy? Vamos a conversar un poco sobre lo que son los temas de dirección de portafolios, abordando un poco cuáles van a ser las herramientas y las prácticas que vamos nosotros a compartir dentro de lo que es el curso de especialización que va a iniciar a finales del mes de agosto de este año, ¿sí? Primero, ante todo, agradecerles por su asistencia, un gusto podernos conectar y bueno, vamos a dar inicio. Nuestro masterclass consiste en conversar un poco a detalle sobre lo que es la gestión de portafolios, adentrándonos con algunas herramientas que vamos a explicarles en la sesión del día de hoy y que a su vez van a ser expuestas y trabajadas dentro de lo que es el programa de especialización para aquellas personas que se animen a participar dentro del mismo. Los objetivos de esta presentación son las siguientes. Primero, conversar un poco sobre los retos que poseen las organizaciones en la implementación de sus estrategias. Vamos a ver algunas estadísticas interesantes. Seguidamente, vamos a entrar a la parte más rica de la sesión, en el cual conversaremos sobre distintas herramientas vinculadas a la dirección de portafolios y conversar un poco también sobre su aplicabilidad. Y finalmente, compartir la experiencia de implementación de una metodología de dirección de portafolios. Y vamos a compartir un poco cómo se manejó ello con una experiencia de consultoría personal. Esta es nuestra agenda que vamos a revisar juntos. Primero vamos a conversar un poco el gap, la brecha entre estrategia y ejecución y cómo la dirección de portafolios, dicho sea de paso, nos ayuda a poder canalizar ese puente respectivo. Conversaremos sobre los beneficios que contrae lo que es la implementación de la dirección de portafolios dentro de las organizaciones. Empezaremos a revisar algunas herramientas de la dirección de portafolio junto con su aplicabilidad y lo que también se denomina el portfolio Canvas. Y conversaremos un poco sobre las experiencias de la implementación de la metodología en dirección de portafolios. Y estaremos finalizando con conclusiones y aportes finales. Y tendremos una parte final en la cual me gustaría recibir comentarios y también preguntas que puedan tener ustedes al respecto. Primero, existe un gap muy importante entre la estrategia y la ejecución. En el año 2013, el Harvard Business Review realizó una encuesta global hacia diversos CEOs en distintas latitudes del mundo. Y lo que se buscó un poco fue de determinar qué tan buenos se sienten ellos diseñando sus estrategias y a su vez ejecutando las mismas. Y lo que se pudo apreciar a través de esta investigación es que solo el 8% de los ejecutivos se consideran muy buenos diseñando la estrategia, armando los planes estratégicos y a su vez ejecutando la misma. Pero si nos percatamos, es un porcentaje bastante bajo en contraposición a otros escenarios. Y lo que podemos hallar o de alguna manera concluir de este resultado es que existe una necesidad importante de poder cubrir la brecha entre la planificación, el diseño de las estrategias y su ejecución. Porque, dicho sea de paso, una estrategia vale menos que el papel donde se escribe si es que esta yo no la puedo ejecutar. Y la dirección de portafolios es uno de los dominios de la dirección de proyectos vinculada al manejo o a la ejecución de las estrategias que me ayuda a poder cubrir ese gap. Dicho sea de paso, ¿qué es la ejecución? La ejecución, amigos, es considerada como la capacidad de capitalizar las oportunidades. Capitalizarlas quiere decir que las aprovecho.
y que estén alineadas a la estrategia organizacional, tomando muy en cuenta que no impacte negativamente con la operatividad de la organización. Es lo que se puede denominar como de la definición de ejecución. Y algo también muy interesante es por qué las buenas estrategias fallan. Y existen una serie de razones que vamos a ir revisando a continuación. La primera de ellas es de que en ocasiones los ejecutivos consideran que con la planificación ya está hecha la tarea. Pero realmente la planificación tiene que ir de la mano con la ejecución. Y la ejecución es transformar en realidad esos planes que yo he planteado. Y a veces se presenta un divorcio entre los que diseñan la estrategia y los que la ejecutan. En ocasiones se presenta ese escenario. Otro aspecto importante es el cortoplacismo y la falta de respuesta a cambios en el entorno, que es uno de los grandes retos que tiene todo ejecutivo, dado de que cuando se le contrata en una organización, lo que se espera son resultados y muchas veces tienen la presión de los shareholders, quienes solicitan resultados en un corto plazo. Entonces hay que también tener un balance entre las decisiones que se van a tomar y que van a impactar dentro del corto plazo, pero también que las mismas sean sostenibles en el tiempo. Otro aspecto también muy importante es que la priorización de las inversiones que se traducen en los proyectos y que forman parte de un portafolio tiene que ir de la mano con la asignación de los recursos. Ambos elementos van de la mano. En ocasiones uno se encuentra con organizaciones que son muy buenas priorizando, pero no realizan ese match de poder analizar la capacidad que tienen. Cuando hablamos de capacidad me refiero a los recursos disponibles que tienen para poder hacer frente a esas obligaciones. La priorización y la asignación de los recursos tienen que ir de la mano, dicho sea de paso. Otro aspecto importante es que a veces se presenta una falta de análisis para determinar cuáles son las inversiones claves y estratégicamente relevantes. Parece un poco extraño que se mencione esto, pero en ocasiones sucede, especialmente con organizaciones que son grandes, que manejan una cartera importante de proyectos. Y dicho sea de paso, existen algunos de ellos que uno se pregunta por qué realmente todavía se mantiene viva este proyecto o esta inversión. Otro aspecto importante es el vacío de capacidades que fortalezcan la estrategia y la ejecución. Y ahí es donde entra a tallar también el hecho que existan profesionales competentes que tengan conocimiento en las buenas prácticas, ya sea en la parte de los proyectos, los programas y los portafolios, que es el tema que nos trae acá a continuación. A lo largo de esta sesión vamos a conocer algunas herramientas que van vinculadas a lo que es la parte de la gestión de portafolios. Y lo último, que también es algo muy importante, es diferenciar lo eventual versus el verdadero desempeño. Algo muy interesante aquí. El crecimiento organizacional se puede dividir en dos ámbitos, crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico. El crecimiento orgánico es aquel que se da por las mejoras en la operatividad que haces, los proyectos que de alguna manera te permiten ahorrar costos, generar ventajas competitivas, es decir, algo que parte de tu propio desempeño. Mientras que el crecimiento inorgánico es aquel que se da por aspectos coyunturales. Hubo un incremento importante en algún commodity y eso pues les está generando unos ingresos muy importantes a la organización. Se hizo una fusión de marcas, por ejemplo, y eso también está impactando de manera muy positiva. Algo muy importante que todo buen estratega tiene que hacer es saber diferenciar qué es lo que estamos nosotros logrando en base al buen desempeño de nuestras decisiones, de nuestras inversiones, de nuestros proyectos, de nuestra operatividad, y qué es aquello que se está generando producto de la coyuntura. Eso es importante siempre diferenciar. ¿Por qué? Porque a veces puedes encontrarte con resultados engañosos, que cuando deja de presentar este escenario muy favorable, entonces ahí te das cuenta de la realidad, que tal vez las cosas no las estabas haciendo tan bien como tú pensabas, y que más que todo era un aspecto coyuntural, pasajero, de momento, que fue lo que de alguna manera te ayudó a poder crecer. Entonces son aspectos importantes que uno tiene que tener en cuenta y que va ligado a lo que es a la gestión estratégica. Ahora hablemos, amigos, un poco sobre los beneficios de la dirección de portafolios. Para empezar, ¿qué es la dirección de portafolios? Un proyecto es un esfuerzo temporal que genera un producto o un resultado único, ¿ok? Un programa, ¿qué cosa es? Un programa es un conjunto de proyectos que se agrupan con la finalidad de obtener un beneficio superior a lo que podría dar un proyecto único o un proyecto solo. Pero algo interesante que tienen los programas es de que tienen a un gestor de programas que dirige a los gestores de proyectos y que a su vez pueden compartir recursos y generar eficiencias de gestión. Esa es la visión de un programa.
¿ok? Son proyectos que están interrelacionados. Un portafolio, por otro lado, es un conjunto de proyectos y programas vinculados a una o varias estrategias organizacionales. Y no necesariamente los proyectos están interrelacionados entre sí, salvo y únicamente vinculadas a que apuntan a la misma estrategia. Pero no necesariamente todos los proyectos están relacionados o pueden compartir recursos entre sí. Entonces, los portafolios, amigos, es una práctica que lo que busca es conectar la estrategia con la ejecución. Y dicho sea de paso, está compuesto por un conjunto de proyectos y programas. Y así como existe la triple restricción en la dirección de proyectos, que es el alcance, el plazo, el costo y la calidad como elemento central, en la dirección de portafolios también existe lo que es su triple restricción, que en este caso está compuesto por los elementos que vemos en la zona inferior izquierda. El valor del portafolio, que la intención es poder maximizar el máximo valor respectivo. ¿Qué es valor? ¿No? Que esa es una pregunta muy importante. Bueno, ese es un tema que nosotros vamos a revisar a detalle en nuestro programa de especialización. Otra variable es el balance, que de alguna manera lo que busca es que nuestros distintos componentes le peguen a las diversas estrategias organizacionales y que también se tenga en consideración la capacidad que yo poseo para poder cubrir esas obligaciones. Y se tiene como base el alineamiento estratégico. Es decir, asegurar que estos componentes que forman parte de nuestro portafolio estén alineados a la estrategia organizacional que tenemos. Y existen diversos estándares para lo que es la gestión de portafolios, siendo los de mayor reconocimiento el de PMI, ¿no? el estándar de dirección de portafolios, y también existe lo que es el estándar de Axelios, que es una institución inglesa. Otra pregunta muy importante que a veces algunos clientes o colegas me preguntan es ¿cuándo es importante gestionar portafolios? Y un poco ya de la experiencia y conversación con diversos colegas, tanto locales como de afuera, normalmente se plantean en estos escenarios. Primero, cuando se presentan problemas de capacidad. ¿Qué quiere decir problemas de capacidad? Que me faltan recursos para poder cubrir los proyectos que yo tengo. Entonces, ese es un primer gatillador. Cuando existen esos problemas de capacidad. Capacidad de poder asignar los recursos. Segundo, cuando encontramos una serie de complicaciones por falta de alineamiento estratégico. Disparamos proyectos, pero no estamos seguros si realmente le pegan a la estrategia organizacional o no nos aseguramos que efectivamente sea así. Luego, empresas medianas grandes, donde hay un aspecto muy importante, que existe un proceso estratégico institucionalizado. A veces, y lo comento en las clases, salía de una conferencia sobre temas de dirección de portafolios y se me acerca un colega y entonces me invita a su organización para poder conversar sobre el poder implementar estas prácticas en su organización. Entonces yo gustosamente acepté. Y uno de los primeros puntos que conversamos fue preguntarle sobre su plan estratégico. Estaba actualizado, ¿no? Y silencio sepulcral, pues, ¿no? Y me comentaba que estaba en un proceso de revisión, ¿no? Entonces, había algo muy importante ahí. Primero, se tenía que trabajar y definir claramente las estrategias organizacionales para seguidamente implementar lo que es la parte de dirección de portafolios, que fue lo que finalmente se llegó a hacer. Primero se reactualizó su plan y después empezamos a trabajar lo que son las prácticas de portafolios. Y es porque se necesita que la organización tenga clara cuál es su estrategia organizacional. Es el punto de partida. Y finalmente, ya es un poco en base a la experiencia, que existe una cartera de proyectos superior o un promedio de 5 más proyectos en paralelo, ¿no? Entonces, normalmente cuando se presentan estos escenarios es un buen síntoma como para poder tratar de implementar lo que es la parte de dirección de portafolios dentro de una organización. Beneficio de la dirección de portafolios. La primera, los proyectos en general lo que se enfocan es generar eficiencias, ¿sí? En buscar hacer bien las cosas. Los portafolios lo que buscan es asegurar que se hacen que se toman las decisiones correctas, que estamos apostando por los proyectos correctos, alineados estratégicamente, que contamos con los recursos respectivos para poderlos cubrir de buena manera, ¿ok? Entonces, el portafolio lo que busca es asegurar eso, que vamos a hacer las inversiones correctas, ¿ok? Sin duplicaciones, sin problemas de capacidad. Otro aspecto interesante es que la dirección de portafolio, es algo que vamos a revisar también muy brevemente en esta sesión, me ofrece modelos. ¿Modelos para qué? Modelos para seleccionar, priorizar, alinear y realizar un balanceo de los componentes. Otro aspecto importante es que la dirección de portafolios me ofrece a cubrir ese gap
de la capacidad organizacional, a través de modelos que me ayudan a determinar, oye, realmente cuento con los recursos necesarios para poder cubrir las obligaciones. Igual proyectos o programas que tengo yo que realizar. Agilidad, de cierta forma, en la toma de decisiones a través de una visión holística, definiendo lo que son indicadores que se plasman en lo que son los tableros dashboard, que son indicadores que me ayudan a medir el desempeño del portafolio, y sobre eso vamos a conversar a detalle. Y lo que es el secuenciamiento y dependencias que pueden tener los distintos componentes. Componentes igual proyectos, programas, ¿sí? A través de lo que es el diseño de los roadmaps. ¿Un roadmap qué es? Un roadmap es como un gran cronograma en el cual en lugar de actividades, lo que ves son los componentes. Y la intención es que puedas ver también las dependencias que se puedan encontrar entre las mismas. Algo importante que presenta la dirección de portafolios es la necesidad de la instalación de un cuerpo de gobierno. El cuerpo de gobierno es un ente autónomo, que es el que va a tomar las decisiones sobre los componentes. Es decir, va a definir cuáles se van a aprobar, cuáles son aquellos que vamos a poner en stand-by, vamos nosotros a reasignar recursos, por ejemplo. Y lo que busca también, de cierta forma, y lo ponemos como ente top, es asegurar el alineamiento estratégico y, por ende, también disminuir el riesgo. Y es más, en la parte de portafolios, los temas de riesgo son muy interesantes, dado que revisamos modelos adicionales a lo que típicamente los proyectos nos plantean. Ahora, amigos, vamos a conversar un poco sobre herramientas de la dirección de portafolios, su aplicabilidad y también una herramienta interesante que diseñamos, ¿no? Esa es ya de autoría propia, lo que es el portfolio Canvas, ¿sí? Que dicho sea de paso, en nuestro programa de especialización vamos a entrar a detalle, a revisar cada una de ellas. Y también algo muy interesante es de que dentro del programa de especialización se trabaja de manera taller, es decir, se conforman grupos de trabajo a lo largo de todo el programa, y estos grupos van a aplicar distintas herramientas asociadas a los diversos dominios de la dirección de portafolio. La dirección de portafolios en general abarca estos 6 grandes temáticas, lo que es la parte estratégica, la parte de gobierno, participación de interesados, gestión del riesgo, gestión del valor y la gestión de la capacidad. Son esas las 6 temáticas que se abordan en la dirección de portafolios o que también se denominan dominios, ¿sí? Y ahora vamos a conversar sobre algunas herramientas. La primera de ellas es el alineamiento estratégico, donde existen distintas formas de poder analizar el alineamiento. Una de ellas es las prioridades estratégicas. Su foco, por ejemplo, es decir cuánto voy a invertir, en el cual la organización plantea una bolsa de dinero, por decirlo así, para sus inversiones. Se plantea un importe, ¿ok? Para las distintas inversiones. Y esta se divide en distintos temas estratégicos. 30% para el tema estratégico 1, 50% para el 2, 20% para el 3. ¿Sí? Este es un ejemplo que estamos planteando. Y lo que se plantea es lo siguiente. Yo por cada tema estratégico defino mi portafolio y voy a tener como principal restricción la cantidad de fondos asignados. Esa es mi principal restricción. Si yo tengo, por ejemplo, para mi tema estratégico 3 millones de soles, mi gran restricción va a ser que no me pase esos 3 millones de soles por el portafolio o conjunto de proyectos que van a formar parte de este tema estratégico a desarrollar. Y sobre eso se disparan las distintas iniciativas que yo voy a, iniciativas, proyectos, programas que voy a empezar a desarrollar. Otra herramienta que ayuda a validar el alineamiento estratégico es el encaje, en el cual la idea es seleccionar las iniciativas al seleccionar, en el cual yo determino mis estrategias organizacionales. Esta es la herramienta más común, dicho sea de paso, más popular, en el cual yo lo que hago es mis distintas iniciativas las evalúo por cada una de mis estrategias que tengo determinadas, identificando cuáles son aquellas que le pegan o generan un aporte importante a cada una de las estrategias. Y sobre eso yo determino con cuáles de ellas van a formar parte de mi portafolio. Pero la herramienta más interesante, pero que genera más esfuerzo, es lo que se denomina contribución estratégica. ¿Cuál es la intención de la contribución estratégica? Acá hay un esfuerzo importante, porque lo primero que uno tiene que determinar es las estrategias, hay que dividirlas en variables, con objetivos. Y luego la intención es que por cada iniciativa que yo voy a evaluar, yo tengo que determinar el nivel de aporte que va a tener hacia determinada variable. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una estrategia X, y esta se subdivide en 3 variables. Esta estrategia, vamos a hablar, por ejemplo, la estrategia de iniciar operaciones en el mercado brasilero, por decir así, ¿ok? Y divido esta estrategia en 3 variables.
¿Cuánto de ingresos me va a generar? ¿Ok? Y pongo como meta 30 millones. ¿Cuántos nuevos clientes yo estaría captando? 500 nuevos clientes. ¿Y cuánto de reducción de costo operativo tendría? 15%. Entonces, esta estrategia en general la divido en 3 variables, como las tenemos aquí. Y luego lo que se hace es analizar por cada iniciativa que yo voy a evaluar, determinar cuánto es el aporte que generaría, calculado cuantitativamente, a cada una de las variables por las cuales fue dividida cada estrategia. Y dicho sea de paso, este ejercicio debería formar parte, bueno, en algunas organizaciones se trabaja así, de los casos de negocio, en el cual tú cuantificas cuánto es el aporte directo que determinada iniciativa va a generar sobre diversas estrategias. Pero no de una manera cualitativa, sino de una manera cuantitativa, planteando valores y aportes directos a las variables sobre las cuales está asociada determinada estrategia. Y con ello se van evaluando las distintas iniciativas. Y con ello yo determino, dicho sea de paso, el alineamiento estratégico que posee cada una de ellas. Este ejercicio es el más completo, pero es muy más retador, dado de que necesito información, es laborioso por el sentido de que yo necesito empezar a cuantificar, pero también me ayuda a tener mayor claridad de lo que, y del beneficio que esta iniciativa va a generar a la organización. Una técnica muy interesante que nos ayuda a poder priorizar las iniciativas es la técnica Hierarchic Process, Analytical Hierarchic Process, que es la técnica HP. Es una técnica en la cual yo planteo criterios de priorización, defino unos pesos, determino un ranking por cada criterio y sobre eso yo priorizo mis iniciativas. Y la técnica en general te plantea 6 tipos de criterios. Criterios vinculados al aspecto económico, criterios vinculados al aspecto estratégico, criterios vinculados a la parte de riesgos, criterios vinculados a la urgencia, criterios vinculados a al engagement, a la participación de los distintos interesados y criterios vinculados a lo que es la tecnología. Entonces, tomando en cuenta estos tipos de criterios, lo que uno hace es lo siguiente. Uno plantea sus criterios. Normalmente se propone de 4 a 6 criterios. Y lo que hago es comparar los criterios entre sí, uno a uno. De tal manera que yo utilizo, como vemos aquí, una escala de preferencia entre criterios. La finalidad es que yo pueda comparar entre criterios, ¿ok? Normalmente se coloca en la diagonal, porque esto es como un cuadro que se arma, la diagonal se coloca el valor a 1, porque es como que comparas de fila a columna, y luego empiezas a comparar, por ejemplo, criterio 1 con criterio 2. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál tiene mayor preferencia? Y sobre eso yo colocaré su valor comparativo y a la inversa colocaré el recíproco. Y la finalidad de ello, amigos, es de que yo pueda armar un cuadro de este tipo, en el cual he terminado de comparar mis distintos criterios, sumo las columnas respectivas y luego lo que hago es normalizar. Si recordarán sus matemáticas, normalizar quiere decir que lo llevo a 1. Entonces lo que yo hago es cada uno de estos criterios, la suma, lo empiezo a dividir por cada valor, el valor de cada celda lo divido entre la suma. Por ejemplo, tenemos 1 sobre 16, 5 sobre 16, 9 sobre 16, 1 sobre 16. Si nosotros sumamos la columna, nos da el valor de 1. Luego lo que yo realizo es, saco el promedio a nivel de fila, lo multiplico por 100 y con eso obtengo el peso del determinado criterio. Es decir, tengo determinado cuál es el nivel de importancia que posee cada uno de mis criterios de priorización que voy a tener. ¿Y para qué me sirve esto? Para que seguidamente yo evalúe mis iniciativas, en el cual yo asigno un puntaje. ¿Cómo asigno ese puntaje? Ya son criterios con definiciones que hay que determinar. ¿Cuándo le pondré valor 1? ¿Cuándo le pondré valor 5? ¿Cuándo le pondré valor 10? Ya es un trabajo interno que organizacionalmente se tiene que definir. Y la cuestión es que se colocan puntajes del aporte que genera la determinada iniciativa sobre ese criterio. Una vez de que se colocan los puntajes, se multiplican esos puntajes por el peso, por ese porcentaje que calculamos previamente. Se saca el ponderado y en base al ponderado yo planteo la prioridad de mis distintas iniciativas. Y con eso yo puedo hacer un ejercicio de priorización de los componentes de mi portafolio, por ejemplo. Y esta es una de las herramientas que vamos, obviamente, a revisar y trabajar dentro de lo que es nuestro programa de especialización.
Algo interesante dentro de lo que es la dirección de portafolios es tener claro la estructura organizacional. La estructura organizacional, ¿qué cosa es? El organigrama, si lo queremos ver de una manera bastante simple. Y la estructura organizacional propuesta en la dirección de portafolios está compuesto por un sponsor, tiene que haber un patrocinador que sea el que empuje el buen llevado del mismo, el cuerpo de gobierno, que normalmente está conformado por ejecutivos de diversas disciplinas y que van a ser los que van a tomar las decisiones sobre los distintos componentes del portafolio. Aparece el gestor o el director del portafolio, que va a ser el ente asesor del cuerpo de gobierno. El director de portafolios obviamente también va a tener ciertas funciones y elementos sobre los cuales tomará ciertas decisiones. Pero las decisiones sobre los componentes, cuál es paro, cuál es activo, cuál es reasigno recursos, cuál es repriorizo, van a ser tomadas por el cuerpo de gobierno. Y el director de portafolios actuará como un ente asesor. ¿Sí? Eso también es algo muy importante tomar en cuenta aquí. Y debajo del de gestor de portafolios aparecerá el cuerpo de gestores de los componentes, los directores de proyectos, los directores de programas que tendrán que reportar al director de portafolios. Y normalmente la oficina de gestión de proyectos puede aparecer como un ente de soporte al director de portafolios. Y ahí vienen ciertas conversaciones que se tienen dentro de lo que es el grupo que participa dentro de estos programas, ¿no? Que me dicen, Alexandres, pero la dirección de portafolios también podría ser desarrollada por la PMO. Efectivamente, hay oficinas de proyecto que dentro de sus servicios gestionan el portafolio. Entonces el director de portafolio forma parte de la PMO, pero hay otros casos en que no, en el cual lo que se busca es que exista cierta independencia. Y entonces, en ese caso, la PMO actúa como un ente de soporte. ¿Qué tipo de soporte? En alcanzar la información sumarizada, revisada, por ejemplo, en apoyar la oficina de proyectos en validar de que se estén aplicando la metodología de gestión de portafolios, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del escenario, la situación y el contexto de la organización, de la empresa, es que se determina finalmente cuál es la mejor estructura a seguir. Pero lo que están viendo acá a continuación es una estructura organizacional genérica propuesta. Otro aspecto fundamental dentro de la dirección de portafolios, amigos, es el modelo de gobierno. Los expertos mencionan que la dirección de portafolios, las prácticas de gestión de portafolios fracasan dentro de una organización debido a que no se tiene el núcleo de gobierno sólido. ¿Qué quiere decir el modelo de gobierno? El modelo de gobierno se refiere a cómo voy a tomar las decisiones, que exista disciplina por parte de ese cuerpo de gobierno respectivo. Hay que determinar principios y políticas, hay que definir métricas para poder medir el desempeño de ese cuerpo de gobierno, hay que plantear una estructura, obviamente, hay que definir el esquema de toma de decisiones, y para eso normalmente uno se apoya, por ejemplo, en una matriz RAS, en el cual determina quiénes son los entes que van a participar junto con los tipos de decisiones a tomar, y sobre eso también se esquematiza, y también plantear procesos de mejoras al modelo de gobierno. Muy bien, amigos. Ahora vamos a conversar sobre lo que es la gestión de la capacidad. Uno de los grandes retos o challenge dentro de la dirección de portafolios es gestionar la capacidad. Poder validar que tengo los recursos necesarios para poder cubrir las obligaciones que tengo. Y dicho sea de paso, se plantea un modelo compuesto por 5 pasos, en el cual yo tengo que identificar mi capacidad actual, identificar mi demanda actual, identificar mi demanda futura, consolidar mi demanda total y sobre eso proyectar para periodos futuros. Y a continuación vamos a ver muy brevemente cómo se puede trabajar ello. Lo primero que uno tiene que hacer es determinar cuáles son los recursos que yo poseo para mis componentes, identificando su cantidad y cuánto es su porcentaje de asignación hacia los componentes. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su porcentaje de asignación real? Y en este caso lo vamos a plantear semanal. Entonces, por ejemplo, acá vemos que un jefe de proyecto senior podría estar asignado a proyectos a un 90%. ¿Sí? Siempre es bueno sincerar, porque que un colaborador esté asignado al 100%, hay también pérdidas de horas por reuniones u otras actividades que hay que realizar. Entonces, tomando en cuenta ello y considerando un trabajo semanal de 40 horas, yo podría decir que mis jefes de proyecto senior tienen una disponibilidad de 36 horas semanales para asignarse a proyectos. Luego, lo que yo tengo que hacer es identificar mi demanda actual y para ello yo necesito, y eso es muy importante, que los distintos gestores de proyectos y programas sepan manejar herramientas que me ayuden a gestionar los cronogramas y para con ello poder dimensionar
¿Cuántas son las horas que yo voy a requerir por periodo? En este caso se está requiriendo, se está planteando por semana. Luego, algo muy importante es identificar tu demanda futura. Cuando hablamos de la demanda futura, nos referimos a los proyectos que están en el backlog, es decir, los proyectos que van a trabajarse posteriormente. Y ahí viene un gran reto, porque lo que uno tiene que hacer es proyectar, pronosticar. ¿Cuántos son? Primero, determinar los tipos de recursos que voy a necesitar y segundo, ver cuántas son las horas que voy a necesitar de ese recurso por periodo. Y para ello, bueno, es bien importante que uno defina modelos que me ayuden a eso. Y entonces aquí vemos a continuación, por cada componente, estimar los recursos que yo voy a necesitar y por periodo, en este caso semanas, estimar la cantidad de horas que yo voy a necesitar. Entonces aquí vemos por el proyecto 1, necesito estos 3 tipos de recursos, por el proyecto 2 necesito un tipo de recurso y aquí tenemos la distribución de horas que necesito. Y lo que se hace seguidamente es consolidar la demanda total. Lo que está en color oscuro son los proyectos actuales y lo que está en color rojo son los proyectos del backlog, los proyectos que se van a trabajar posteriormente. Entonces, al tener claridad de lo que yo realmente necesito, yo lo que hago es una sumatoria total por tipo de recurso, en el cual identifico la cantidad de horas totales por tipo de recurso y por periodo. Y ya se imaginarán qué es lo que viene. Yo lo que hago después seguidamente es determinar. Yo sabía cuántos por tipo de recurso la cantidad actual que poseo. Y ahora, como sé la cantidad de horas totales por periodo, por tipo de recurso, por los proyectos actuales y por los proyectos del backlog, proyectos futuros, y sabiendo la cantidad de horas que yo puedo asignar, que se dio en el primer paso, yo determino cuánta es la cantidad de gente que necesito por tipo de recurso, por periodo. Y entonces puedo también determinar, por ejemplo, acá ven en color rojo, aquellos periodos en los cuales me está faltando gente. Me está faltando gente. Como también puedo determinar en algunos casos dónde me está sobrando. Y la intención, ¿cuál es? Es de que yo haga corridas de este tipo, pero con periodos prolongados. Por ejemplo, yo recuerdo en uno de mis últimos trabajos como dependiente, hacíamos esta corrida, pero proyectando 4 meses. Entonces nos daba la oportunidad y la chance de poder ver dónde me estaba faltando, para qué tipo de recursos me estaba faltando personal, para sobre eso tomar decisiones. Subcontrato o contrato permanentemente. Y esto también se puede llevar también para maquinarias, para activos, para poder definir si voy a arrendar o no. Algo que también yo puedo ver a través de este modelo es dónde está, cuándo me puedo encontrar con capacidad subutilizada. Entonces ahí también tomo decisiones, ¿no? Puedo reasignarlo en algunas tareas operativas, por ejemplo, de mejora continua. Entonces puedo tomar decisiones. Para eso me sirve este tipo de modelo. Entonces, lo que se busca es identificar los periodos en los cuales la demanda no podrá ser satisfecha para determinar acciones tácticas. Contratar de forma fija temporal, tercerizarlo, comprar o arrendar el activo, dado que este ejercicio también lo podría hacer por maquinarias también o por activo. Y algo muy importante es que esta información tiene que ser actualizada periódicamente para analizar y proponer las acciones en las reuniones del cuerpo de gobierno del portafolio. Y dicho sea de paso, este es el modelo que me ayuda a poder gestionar la capacidad. Si se percatan, no es complejo, o mejor dicho, la lógica es bastante, tiene mucha lógica. Lo complejo es buscar la información, completar la información, tener los cronogramas bien armados para poder determinar la cantidad de horas que necesito. Entonces, ahí es donde viene la complejidad de trabajar con modelos de gestión de la capacidad. Pero los pasos, ahí están. Y ahora hablemos un poquito sobre el riesgo. La gestión de riesgos del portafolio se puede efectuar considerando 4 perspectivas de gestión. Perspectivas a nivel de inversión, perspectivas a nivel de riesgos comunes, de efectos de dependencia, efecto dominó y de interacciones. Entonces vamos a revisar brevemente algunos de ellos. Primero, a nivel de dependencias, es importante que uno determine cuál es la dependencias que hay entre los distintos componentes del portafolio. Y las dependencias no solamente son dependencias lógicas, también podemos encontrarnos con dependencias a nivel de recursos. Tiene que liberarse un determinado recurso escaso de un componente para ser asignado a otro. Dependencias a nivel de beneficios, dependencias a nivel económico, a nivel financiero. Entonces, es importante identificar las dependencias que hay entre los distintos componentes, amigos, para sobre eso tomar decisiones. Otro aspecto importante es la interacción entre los riesgos. Los riesgos en ocasiones no se presentan solos. Si es que un riesgo se activa, esto también puede gatillar a otros. Entonces la intención es poder determinar los tipos de riesgos que yo tengo identificados y ver, por ejemplo, el riesgo 1, si se activa, ¿qué otros riesgos podría
interactuar. Y ahí, por ejemplo, se visualiza que si el riesgo 1 se presenta, podría activarse el riesgo 3, el riesgo 4 y el riesgo 5. Entonces, este tipo de ejercicios complementarios me ayudan también a tomar decisiones. Y otro aspecto también muy importante dentro de lo que es la dirección de portafolios es el planteamiento de lineamientos. Lineamientos para poder determinar cuándo debería yo de cancelar o poner en stand-by componentes o proyectos. Y aquí este es un trabajo que se hizo con un cliente, se determinaron 5 criterios. Primero, validar el alineamiento estratégico. Segundo, validar si los supuestos se mantienen válidos. Tercero, la obtención de beneficios. Cuán certero o cuán probable es que realmente ellos se den. Que los criterios de éxito se mantengan vigentes y que el componente se mantenga justificable. Entonces, validando estos criterios, junto con el cuerpo de gobierno, nos ayudaba mucho a poder determinar, oye, este componente es preferible que lo pongamos en stand-by o lo cancelemos o que todavía se mantenga activo. Y la intención es poder determinar estos criterios con las respuestas que tenemos aquí. Es decir, cuando se presentan estos escenarios de respuesta, ese es un gatillador para poder analizar si es que este componente debería o no yo de cancelarlo o ponerlo en stand-by. Y amigos, lo que ahora les muestro es lo que es el portfolio Canvas, una herramienta visual en el cual se plantea siempre tener definido cuál es la visión organizacional, cuáles son mis estrategias, definir cuáles son mis indicadores de valor, cuáles son mis principales riesgos. Recordemos que todo esto está vinculado al portafolio. ¿Cuál es mi portafolio? Diferenciando mis componentes activos, aquellos que ya completé y los beneficios logrados, y finalmente poder evidenciar cuál es la conexión que hay entre mis componentes con la estrategia organizacional en general. Y también ir determinando cuáles son los aprendizajes que yo voy a ir obteniendo junto con las oportunidades de mejora, que eso va a formar parte de nuestra gestión del conocimiento propio de la práctica de portafolio. Ahora, amigos, vamos a conversar un poco sobre lo que es la implementación de una metodología de dirección de portafolios. Para empezar, la estructura de una metodología estará compuesta por estos 4 elementos. Primero, definir el proceso macro y las definiciones de la dirección de portafolio, los procesos de la dirección de portafolio, los modelos y herramientas, los lineamientos, mantenimiento y continuidad del portafolio y los formatos de dirección. Es decir, una metodología de dirección de portafolios debería contar con estos 5 elementos que tenemos. Y todo esto constituye lo que es la metodología de dirección de portafolios. Entonces, por la primera sección, lo que hay que determinar es el macroproceso de dirección de portafolio, un proceso que me ayuda a entender cómo conecta la dirección de portafolios con los procesos organizacionales, definiciones iniciales, objetivos, los beneficios, es decir, que la persona que va a leer este documento, esta metodología, puede entender rápidamente por qué es importante la dirección de portafolio. La estructura organizacional junto con los roles y responsabilidades, la gestión del gobierno del portafolio, cuáles van a ser los lineamientos y consideraciones importantes. En el capítulo 1, que es esta parte, es importante dar una visión general de la dirección de portafolios. Con su lectura, el ejecutivo podrá saber qué es la dirección de portafolios, cómo funciona y cómo genera beneficio a la organización, quiénes participan y cómo se tomarán las decisiones. En el segundo capítulo, que es la parte de los procesos, es importante definir diagramas de flujo con actores y registros. Se puede plantear en base al ciclo de vida del portafolio el inicio, planificación, ejecución y las optimizaciones. En este capítulo se detallan los procesos del ciclo de vida, enfatizando su continuidad. Se presentan diagramas de flujo, determinando los actores, registros y evidencias, y se debe determinar la interacción con la herramienta PPM en caso de contar con ella. ¿Qué es una herramienta PPM, amigos? La herramienta PPM es una herramienta que me permite administrar, es un software que me permite administrar lo que es un portafolio en el cual se registra información sobre el mismo y me ayuda a poder obtener automáticamente los distintos dashboards y también los robots. En la tercera sección, modelos y herramientas, es importante que uno defina un modelo de priorización, un modelo para gestionar los beneficios, un modelo de gestionar los riesgos, el modelo de la gestión de la capacidad, ya vimos un modelo asociado a ello, y las herramientas de comunicación empleada. En este capítulo se describen estos modelos y herramientas,
se recomienda partir de modelos de fácil comprensión. Sí, ese es algo que yo siempre recomiendo. Parte con algo que sea sencillo, que sea fácil de masticar por los distintos actores que van a formar parte de la dirección de portafolio. Y después, posteriormente, lo vas agregando cosas, lo vas complejizando, ¿ok? Se va incrementando en base a qué tan madura también es la organización. Como cuarto elemento, definir lineamientos, tanto para el mantenimiento y la continuidad. Lineamientos para el alineamiento estratégico, para la medición del valor, para la gestión de la capacidad, para el balanceo, el mantenimiento y continuidad. En este capítulo se definen lineamientos generales en temas de estrategia, desempeño y balanceo, así como el mantenimiento y la continuidad. ¿En qué casos tendrá que ser reestructurado el portafolio, repriorizado, por ejemplo? ¿En qué casos un componente tiene que pasar stand-by o deben ser cancelados? Y finalmente los formatos de dirección, ¿no? Que es importante también ello. Formatos, por ejemplo, aparece el portfolio charter, la estructura del portafolio, los registros de interesados, podrían también emplear el portfolio Canvas, el registro de riesgos, reportes, por ejemplo. En el capítulo 5 se anexan formatos a ser empleados para la dirección de portafolios y que serán utilizados por el director de portafolio o los entes que le darán soporte a la gestión respectiva. Y lo que les estoy mostrando acá a continuación, amigos, es una estructura de descomposición de trabajo, un EDT, de cómo se puede implementar una metodología, en el cual se plantean tres grandes etapas: la etapa de preparación, definición y diseño, y la implementación. ¿Sí? En la etapa de preparación hay que planificar. Implementar una metodología de dirección de portafolios tiene que verse como un proyecto. ¿Sí? Entonces hay un plan de gestión que hay que definirse, hay un plan de comunicaciones. Un aspecto muy importante es tomar en consideración prácticas de gestión del cambio, que me ayudan a determinar cuáles son las barreras culturales que yo tengo que superar para que estas prácticas realmente sean canalizadas. ¿Sí? En la definición y diseño hay que hacer un diagnóstico. Hay organizaciones que ya tienen algunas prácticas ya. Lo que sucede es que a veces no están institucionalizadas. Se tiene que hacer una evidencia de que estamos en este proyecto de implementación de esta metodología a través de un kickoff, talleres de definición, diseño y construcción de los modelos, el diseño de la metodología con los distintos procesos, modelos y lineamientos y formatos, y luego viene la parte de la implementación, ¿no? Donde hay un plan de capacitaciones, planes de despliegue, los informes del piloto del portafolio, retroalimentaciones y reuniones de Kiken con los resultados finales del proyecto de implementación de la metodología. Y recomendaciones para una efectiva dirección de portafolios. La primera, amigos, importante, que exista alineamiento. Siempre responder el por qué. ¿Por qué vale la pena implementar estas prácticas de dirección de portafolio? Y esto el líder responsable tiene que tenerla muy clara. Promover la recordación estratégica y justificar el cómo se conecta la dirección de portafolios con la estrategia. Segundo, tenemos que buscar que sea un proceso simple, intuitivo, que pueda ser comprendido fácilmente por los actores de la organización. En ocasiones es bueno hablar con los ejecutivos no a nivel de proyectos, sino a nivel de inversiones. Cada inversión es un proyecto, ¿sí? Solamente que es bueno también hablar en ese lenguaje. Y apoyarnos también de elementos gráficos que puedan de alguna forma sumarizar la información que uno va a compartir. Otro aspecto muy importante es promover un mindset, ¿no? Una forma de pensar. La dirección de portafolios promueve el enfoque estratégico. Algo importante es el cuerpo de gobierno, que es clave y vital. Y que las herramientas hay que verlas siempre como un habilitador, no como un solucionador de problemas. Yo podría implementar la dirección de portafolios apoyándome de hojas de cálculo en Excel, con carpetas compartidas. Se puede, sin requerir herramientas PPM muy sofisticadas, por ejemplo, ¿no? Y es más, a veces es interesante que uno parta con prácticas o con herramientas simples y que después ya al tener cierta madurez, ya me animo en implementar una herramienta PPM, porque tengo mayor claridad. Y aparte también es muy importante el fortalecer la cultura de trabajo. Una vez de que la cultura está ya medianamente sólida, implementar una herramienta. Porque a veces uno se encuentra con situaciones en las cuales se hace una inversión fuerte, trayendo una herramienta sofisticada, costosa, pero que finalmente no se saca el provecho respectivo y no genera el retorno a la inversión que se esperaba. Y por último,
fortaleza. Fortaleza en prácticas como la gestión de la demanda, fortalecer las prácticas de proyectos y programas, fortalecer las prácticas de gestión de beneficios. Y un resumen en estas recomendaciones: promover el alineamiento, que exista simplicidad, que exista un mindset de ideas claves a difundir, y por último, que exista un fortalecimiento en distintas prácticas. Bueno, amigos, entramos ya a la parte final de nuestra conversación, de este webinar de Masterclass. Conclusiones y aportes finales. La primera: existe un gran desafío para las organizaciones, el transformar en realidad sus estrategias. La dirección de portafolios es una respuesta frente a este desafío. La desconexión entre la estrategia y la ejecución, una cantidad considerable de proyectos en paralelo y un desbalance a nivel de la capacidad organizacional son elementos que nos conllevarán a analizar la necesidad de implementar dirección de portafolios en nuestra organización. La dirección de portafolios invita a desarrollar un enfoque estratégico, holístico e integrador por parte del gestor, el director de portafolios, el gerente de portafolios, llámese el título que se considere, y quien tiene que ser responsable del éxito respectivo. Y la implementación de la metodología deberá ser gestionado como un proyecto, donde las actividades de gestión del cambio, eso también es algo muy importante, tienen que actuar como un componente vital para la buena adopción y buena práctica a nivel organizacional. Me gusta siempre cerrar mis conferencias con una frase. En este caso les comparto la siguiente: la dirección de portafolios es el arte de conectar la intención estratégica con la entrega, y a su vez tendrá como gran reto el convertir en simple aquello que es clave y realmente complejo. Y es que es verdad, amigos, hay mucha información que tiene que ser sumarizada y que pueda ser fácilmente entendible para la toma de decisiones de ese cuerpo de gobierno. Y ahí entra a tallar mucho el director de portafolios como un ente asesor. Y también va a ser muy importante que el convertir en simple aquello que es complejo va a permitir a los ejecutivos elevar las probabilidades de tomar decisiones correctas dentro de entornos que en ocasiones son muy inciertos. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Mi nombre es Alexander Soyos. Un placer poder compartir con ustedes en este Masterclass organizado por el Instituto para la Calidad de la Católica. Siempre me gusta también compartir un mapa conceptual, de repente para las personas que recién se han podido integrar. El mapa conceptual lo que tiene es un resumen de todo lo que hemos revisado. El título de la conferencia ha sido La dirección de portafolios, un enfoque más profundo, en donde partimos conversando sobre el gap entre la estrategia y la ejecución. Conversamos una parte introductoria sobre la dirección de portafolios, conversando también sobre la triple restricción del mismo. Revisamos algunas herramientas junto con su aplicabilidad, compartimos un poco el diseño del proyecto de portfolio Canvas, hablamos sobre la estructura de una metodología de dirección de portafolios y finalmente compartimos algunas recomendaciones. Si nos percatamos, la conferencia en un solo slide, ¿no? Un poco para poder sumarizar todo lo que hemos compartido en estos minutos. Y bueno, acá también algo muy importante, reforzar también las distintas certificaciones que PMI ofrece. El curso, el programa de especialización, aborda un taller de preparación para el examen de certificación, ¿sí? El examen de certificación en dirección de portafolio se basa en la tercera edición del estándar. El curso se basa en la tercera edición, sin embargo, tendremos una sesión donde revisaremos las principales diferencias en la tercera y la cuarta edición, ¿sí? Para las personas que están interesadas, el curso también, el programa incluye también un taller de preparación para el examen, ¿sí? En el cual revisaremos preguntas tipo, conversaremos sobre cómo es el proceso para podernos presentar para el examen, ¿sí? Por ahí alguien me puede estar con la siguiente pregunta: Alex, ¿y cuándo estaría cambiando el examen de portafolios? No se tiene una fecha exacta. Actualmente se basa en la tercera edición del estándar. Algunos expertos consideran que probablemente el cambio podría darse a partir del mes de agosto del próximo año, del año 2022. Podría darse, si es lo que algunos expertos mencionan. Y un poco de información sobre el programa de gestión de portafolios, amigos. El objetivo es desarrollar capacidades de diseño y gestión de proyectos, del portafolio de proyectos, de tal forma que puedan ser capaces de difundir e implementar esto en sus organizaciones.
Y a su vez se van a brindar pautas para el proceso de certificación y examen internacional PFMP. Lo que están viendo en la parte izquierda son las temáticas que se van a desarrollar dentro de lo que es el programa. El programa incluye 40 horas académicas, ¿sí? Y los datos de contacto con la persona, para quienes estén interesados en formar parte de este programa, de participar, pueden contactar a Janet Reyes, quien es la responsable del Instituto para la Calidad por los temas de ventas y de colocación de cupos respectivos. Y amigos, y entramos a la parte de preguntas. Todavía tenemos algunas consultas que podamos formular. Para aquellas personas que deseen, pueden utilizar el chat, o si gustan pueden activar su micrófono o levantar la mano. Si alguien tiene alguna consulta de lo que hemos podido compartir a lo largo de esta sesión. Por ahí Pedro ha activado su micrófono. Sí, Alexandra, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Quería hacerte una consulta, Alexandres. Para poder implementar un portafolio, una gestión de portafolio en una empresa, ¿es necesario haber logrado cierto nivel de madurez en la gestión de proyectos? Es importante que se tenga interiorizado lo que son el manejo de proyectos dentro de la organización, ¿sí? Porque la base es ello. Tú vas a necesitar como director de portafolios aspectos muy importantes. Una de las funciones claves que va a realizar el director de portafolios es gestionar riesgos. Y para gestionar riesgos, tú necesitas que te reporten bien los riesgos. ¿Esos riesgos de dónde vienen? De los proyectos, por ejemplo, ¿no? Para que tú reportes el estatus de la cartera del portafolio, va a ser necesario que manejen bien sus indicadores de gestión. Si vamos a algunos indicadores, hablamos de un CPI, SPI, u otros indicadores que se manejen. Entonces, sí va a ser necesario que exista una cierta madurez dentro de lo que es el manejo de proyectos para poder realizar una implementación de prácticas de gestión de portafolios realmente efectivo. Perfecto, gracias. Sí, espero haber podido responder tu pregunta. Sí, claro, de todas formas, gracias. Muy bien, amigos, ¿por ahí alguien más que tiene alguna consulta o de repente sobre el programa? El curso, Julio Espejo pregunta, ¿el curso brinda PDUs? Por supuesto, Julio, y dado que es un curso, es un programa vinculado al tema de dirección de portafolio, los PDUs son de tipo estratégico, ¿sí? Entonces tú vas a poder reclamar los PDUs de tipo estratégico. ¿Cuántos PDUs? Bueno, el programa tiene una totalidad de 40 horas, hasta 40 PDUs de tipo estratégico podrías tú solicitar, ¿sí? Así es. ¿Por ahí alguien más que tiene alguna consulta adicional? Bueno, les voy compartiendo un poco. En el programa, como les mencionaba, se trabaja tipo taller. Es un curso taller. Se conforman equipos de trabajo. Normalmente son equipos de 4 personas, máximo de 4 personas, en el cual cada equipo selecciona una organización, se ponen de acuerdo entre ellos y se vivencian las distintas herramientas que hemos visto a lo largo de esta sesión y otras más complementarias que nosotros también vamos a conocer, ¿sí? De tal manera que la intención es de que ustedes pongan en práctica los conceptos y conocimientos que estamos compartiendo y a su vez también puedan finalizar el programa con un diseño preliminar de un portafolio organizacional de proyectos y programas, ¿sí? Entonces, la intención del curso también es eso, ¿sí? No solamente es aprender los conocimientos, sino también que lo puedan aplicar a lo largo de una serie de talleres que vamos a realizar en el curso. Que es algo que quería un poco compartir. Julio pregunta, ¿el programa a qué perfil de profesional está orientado? ¿Es ideal aplicarlo en la gestión pública como los proyectos de inversión pública? Por supuesto que sí, Julio. Yo te diría que el programa está orientado principalmente para aquellos profesionales que tienen el interés de saber cómo poder administrar una cartera, cómo poder administrar varios proyectos que se ejecutan en paralelo, dado que vamos a conversar sobre cómo priorizar esos componentes, cómo poderlos gobernar, cómo gestionar el riesgo de los componentes, por ejemplo, ¿no?
sea para instituciones públicas y privadas, por supuesto que esto calza, ¿sí? Bueno, a nivel de ejemplos te puedo comentar dos temas personales, ¿no? Una organización privada, administradora de uno de los puertos de acá del Callao, que he implementado prácticas de dirección de portafolios, con prácticas para poder priorizar sus componentes, por ejemplo. Y por otro lado, no hace mucho, en una institución pública hemos llevado estas prácticas para poder fortalecer su portafolio de proyectos de tecnologías de la información. No importa el tamaño de la empresa en que laboremos, normalmente se plantean que estas prácticas es para organizaciones que manejan de 5 proyectos a más en paralelo, ¿no? Es un poco ya por la práctica, ¿sí? Ahí, durante el curso también vamos a discutir, también vamos también a compartir algunas lecturas para que puedan profundizar sobre algunos temas relacionados a ello. A ver si por ahí alguien tiene alguna pregunta adicional, con todo gusto. Bueno, amigos, solamente entonces agradecerles por su atención. Quiero dejarles mi correo electrónico para las personas que desean contactarnos. A ver, vamos a volver por aquí. Vamos a volver por acá, denme un segundo. Bueno, mi nombre es Alexandres Hoyos, están mis correos electrónicos para quienes quieran tener algún contacto. También está mi cuenta de LinkedIn, ¿sí? Para aquellos con los cuales poder tener algún contacto profesional. Y con respecto al programa, acá nuevamente voy a colocar los datos de Janet, que es la ejecutiva del Instituto para la Calidad, para que puedan realizarle algunas preguntas complementarias. Y las personas que se animen a formar parte del programa, bienvenidos, nos estaremos encontrando a finales del mes de agosto. Agradecemos a nuestro expositor, Magíster Alexandres Hoyos, por la excelente ponencia. Muchísimas gracias por su tiempo, agradecerle por siempre estar apoyándonos en este tipo de eventos y también agradecerle a todos los participantes el día de hoy. Recuerden estar atentos siempre a nuestras actividades del Instituto para la Calidad. Continuaremos ofreciendo los Masterclass. Muchísimas gracias por su participación y nos volvemos a ver en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Un placer podernos conectar virtualmente. Un placer. Que tengan muy buenas noches todos ustedes. Que se encuentren muy bien.